Hola, buenas tardes. Hablo yo en primer lugar en nombre de la editorial IDEA, que es la que ha publicado el libro de Alejandro Kravietz titulado Para un Dios diurno. El libro sale en una colección titulada Cámara Clara, que yo dirijo y en la que había salido ya antes un título mío y que ahora se continúa con este volumen. Es decir, no es un libro exactamente, el mío sí era un libro, pero el de Alejandro es una edición muy especial, una edición singular, porque es la poesía reunida, es un volumen en que se reúnen sus primeros 4 libros, es decir, los libros que tiene publicados, no escritos, porque puede tener escrito algo más, pero sí los libros publicados hasta ahora. En este momento quiero empezar por expresar mi agradecimiento en nombre de Ediciones IDEA, mi agradecimiento al Cabildo de Tenerife, a TEA, a Isidro Hernández por habernos ofrecido la posibilidad de llevar a cabo esta presentación en este lugar, en este espacio. Quiero también, por supuesto, expresar la satisfacción y la emoción que me produce el ver en Alejandro, ver confirmada su vocación para la escritura, para la poesía, una vocación que empezó pues, hace ya más de 20 años, no sé cuántos más, en los años en que, bueno, por lo menos la vocación probablemente empezó antes, pero quiero decir, empezó a dar sus muestras en aquel espacio singular que fueron los pliegos de poesía Paradiso, que estaba alimentado por Alejandro y por Paco León y otros compañeros de estudios en la Facultad de Letras de La Laguna. Y bueno, que al mismo tiempo hay que recordar que estaba alentada e impulsada por las corrientes que ellos llaman las corrientes sintácticas o sintáxicas, quizás se podría decir en ese caso, ¿no? Es decir, de la revista Sintaxis. Yo tuve ya ocasión de presentar un libro, que es el segundo, ¿no? de Memoria de la Luz, en el año 2003, y cuando apareció el libro de Alejandro, y ese escrito mío, por cierto, luego se publicó, y desde entonces digo, estoy insistiendo en la idea de que la dedicación a la poesía, digamos, en el mundo actual, en el mundo no contemporáneo, porque lo contemporáneo quizás es demasiado amplio y es demasiado difuso el concepto. Sí, lo que está más próximo, estas décadas que están más próximas a nosotros, quizás se ve que la dedicación a la escritura literaria, la dedicación a actividades que no tienen una utilidad inmediata, vamos a decirlo así. Es decir, cualquier actividad que se mueva dentro del ámbito del espíritu, de la vida del espíritu, pues indudablemente significa algo raro. Es decir, es algo que no es lo más común, indudablemente, y que, digo yo he tratado de insistir desde entonces en la idea de que la dedicación
dedicación a la poesía, en el caso de Alejandro, de Paco, de esos poetas que empezaban a darse a conocer en la primera mitad de la década de 1990, ¿no? Me parece que Paradiso se publicó en el año 92, 93, y que digo que es una actitud intelectual, es una actitud moral, es decir, frente a la barbarie que estamos viendo desgraciadamente en el momento en que se está produciendo, porque los modernos medios de comunicación de masas nos permiten ver a través de la televisión las mayores matanzas, las matanzas más espantosas, y al mismo tiempo estamos intoxicados de una especie de asfixia social por la indecencia que manifiestan los personajes de la vida pública, los protagonistas de la vida política de nuestro país. Es decir, frente a esa barbarie, frente a esa indecencia, hay otra palabra, hay otra actitud, digo, que no es solo intelectual y de dedicación a la creación por la creación, sino de entrega a un trabajo que tiene una componente, o muchas componentes entremezcladas, desde luego, pero digo de carácter también intelectual y moral. Es decir, que son los que fundamentan que esa palabra vaya más allá de sí misma y que nos transmita un poder, una fuerza de conversión espiritual, ¿no? Una fuerza de transformación de nosotros como lectores. Una fuerza que en definitiva lo que está haciendo es dando apoyo y consistencia a la esperanza. La esperanza, esa es la clave, yo creo que es lo que estamos tratando, es decir, indudablemente todo esto nos aplasta, porque indudablemente es imposible resistir lo que estamos viendo digo, de barbarie, porque es una auténtica barbarie, es imposible, es muy difícil aceptar que la humanidad más avanzada utilice sus procedimientos más sofisticados para la destrucción. Y estamos aplastados, digo, por la indecencia de la vida pública, pero indudablemente siempre hay algo ahí, ¿no? que nos está, a lo que nos estamos agarrando, lo que estamos queriendo sobrevivir, que es ese último reducto, digamos, de la esperanza. Yo quiero aprovechar la oportunidad, antes de darle la palabra a mis compañeros en la mesa y también fuera de la mesa para leer y comentar los poemas de Alejandro, yo quiero aprovechar la oportunidad de leer yo también unas líneas del libro, de ir y crear el necesario ambiente, ¿no? Poco a poco, que demanda la poesía. Cuando el texto que voy a leer es una página en prosa, no es verso, del libro de Memoria de la Luz, y de una sección que se titula Interrogación de la ventana, en la que se ve que digamos, lo que define las características esenciales de la poesía de Alejandro, una poesía de eso, del intento de dilucidación de la identidad de quien mira a través de la ventana, ¿no? Es una identidad que que aparece desagregada en componentes así difíciles de volver a unir, a agregar y a reunificar y recomponer. Y cuando hablé de este poema en la presentación en el año 2003, también han pasado ya unos años, recordé una frase de María Zambrano que decía: la acción es la misma en la poesía, en el sentido literariamente genérico, la acción es la misma en la poesía y en la filosofía. Rescatar la identidad del yo, del alguien en peligro de naufragio en la multiplicidad de los instantes de la vida que fluye. Esa es la idea que me parece a mí
que alienta en este libro y en este poema en prosa, articulado en cinco partes, ¿no? Titulado, o 7 partes, Interrogación en la ventana, ¿no? La cuestión de la ventana es muy interesante en la historia cultural, con muchas implicaciones de tipo, digamos, metafísico, es decir, es la situación del hombre, del ser humano ante el mundo, de la conciencia ante el mundo. El segundo fragmento de esa interrogación de la ventana dice así: haces en el aire abierto del balcón, en la claridad del aire, en el alba, un gesto, un trazo, un signo con la mano blanca. Abajo, allá, más allá de la costa, sobre el mar tan profundo de la noche, las últimas trenzas de la oscuridad liberan ligeros ramos de luz rosada. En la soledad de la hora, presientes en las habitaciones, en las casas vecinas, el susurro de las sábanas, el crepitar primero del fuego y el café, el lento, ceremonioso, pero tan leve deslizarse de las mujeres por pasillos y corredores. Ese silencio que habitabas, quebrado solo por el poder de una quietud sin límites, se separa ahora, sigue las órdenes de tu mano blanca, de tu signo del despertar. Miras hacia el horizonte donde la noche se disipa. Árboles, ruinas, oscuras brumas presientes, tan lejos, allá en el norte, en el horizonte del día y de la memoria. El límite seguro en que las diferencias se disipan y el mundo es el buscado en sueño, la piel sin fisuras de las cosas que habitan en el tiempo y no en el tiempo. Hacia ese abismo miras en una mañana que pudiera ser, otra vez, la primera del mundo. Recogido en su materia, el cuerpo, ajeno a ti, ajeno al laberinto al que el pensamiento y la memoria se entregan, respira la brisa salina, el aire que la noche inflamó en yodos y frescores proscritos en el interior de las habitaciones. Acodado sobre la baranda, tentando el abismo y las flores de geranio, miras siempre hacia el oriente en que la noche desaparece. La mañana mueve las ramas de los laureles y silba en las esquinas de las casas, en los picos puntiagudos de las pitas. Se agitan también las camisas blancas tendidas en la azotea cercana, los cables de la luz. Miras siempre en esta hora en que el olor, el sabor, el tacto, el silencio, todo se vuelve mirada, todo se torna una determinada graduación de la luz. Sobre la mesa blanca reposan ahora los libros del insomnio, la taza ya fatigada de un té lejano, oscuro, secreto en la madrugada. Sobre las sillas, oreadas, las toallas rojas, verdes, amarillas. Nada. Así se te revela, te ata al lugar. Ni la oscuridad que se disipa, ni el cordón umbilical de una mirada capaz de detenerse para siempre en el mundo, ni la memoria brumosa de un norte de luz oblicua, de luz pegada al suelo como el tronco leproso de la sabina. La profundidad de la visión, aquí donde lo visible se ve hasta el fin, se reúne a esta hora para devolverte a las brumas, a la lluvia leve y ligera sobre otro lugar y a la velada oscuridad en que las cosas lanzan al centro del día su pesadumbre, su voluntad de permanencia. En este mismo balcón en el que la claridad no permite dudar de la continuidad de las cosas, la luz del alba añade a los planos superpuestos de los árboles y las montañas su porción de profundidad e interrogación. Con el gesto blanco de tu mano detienes el tiempo, separas el recuerdo, quiebras para siempre el hilo de la palabra que te arroja otra vez hacia las rocas inmarcesibles del tiempo. Hasta aquí este fragmento, de este poema, Interrogación ante la ventana. Y ya doy fin a mi intervención
Y le doy la palabra a Leopoldo Santos, que va a hablar sobre la poesía de Alejandro Cravia. Gracias, Miguel. ¿Qué más quisiera yo que hablar sobre la poesía de Alejandro Cravia, ¿no? Para unos minutos de luz oblicua, toda una vida de penumbras. Eso fue lo primero que recuerdo haber leído de Alejandro, de Memorias de la Luz. Pues eso sería el año, ¿qué? 2002 o 2003 o así. Pues es desde cuando conozco a Alejandro, desde hace todos esos años. Hablo con él, sin embargo, cada semana o casi cada semana, y en no pocas ocasiones varias veces en la misma semana. Pues bien, me sorprendió, lo confieso, su entusiasmo y además su tosudez pidiéndome que estuviera aquí con él, acompañándolo hoy, presentando un libro que abarca más años de escritura que años de amistad. Es algo que a mí, por otra parte, me agrada. El problema es que no quiero hacer, porque sé que eso no serviría para nada, una biografía y mucho menos una geografía de Alejandro, ni me corresponde ni me interesa para lo que hoy estamos a ver aquí. Así que a ver cómo hago esto de acompañar, que es lo que él me pidió. Y lo comienzo quizás de esa idea que propone Jan Patočka, que es que el otro es la casa primordial. El hombre se halla inmerso en el otro, arraigado en él. Son los otros quienes nos ponen a cubierto, son el hogar originario. Leyendo, además, he sabido que todavía hay hoy monasterios ortodoxos en el monte Athos, en los que el monje va una vez cada día al encuentro de su padre espiritual para exponerle los pensamientos o los deseos que ha tenido durante la jornada, y no buscando absolución o perdón, sino acogida y comprensión. Se trata de acompañantes, no necesariamente letrados, en absoluto individuos paternalistas con soluciones simples y contundentes y perfectamente equivocadas, sino personas que destacan por su respeto y humildad. Bien, es así que, Alejandro, que he querido entender que me pedías que te acompañara hoy aquí. Y eso mismo es lo que me hizo a mí dudar, y fue lo que te pregunté, porque en realidad el que me acompaña eres tú, aquí hoy y en general en estos últimos años, ¿no? No son pocas las veces que me alegra una invitación tuya, y también de Paco, por otra parte, a compartir un rato como si de un momento de salvación se tratara. Así los concibo yo, más de una ocasión. Nada que ver con el monte Athos, desde luego que no, pero sí con la humildad de acoger y ser acogido, y de dudar y de abrazar la ignorancia adopta, la ignorancia forzada por mantenerse consciente de ella, de que soy ignorante, no tanto la que pretende en vano salir de ella. Esa que evitaría, si lo consiguiéramos algunos alcanzarla, que nos quedemos como unos enterados, como unos sabiondos, como unos de esos a los que se da de entendidos y que no es más que un mequetrefe que se equivoca en todo. Quiero ser un ignorante débil, pero firme, fiel y perseverante. Me copio aquí de Josep María Esquirol, pues porque me interesó esa idea precisamente hablando de mi tiempo con Alejandro. Cuenta que Heráclito, en un momento, recibiendo una visita de alguien que iba por ellos, pues se los encontró, la visita encontró a Heráclito en su casa, calentándose junto al horno de pan, sabiendo que, y fue lo que les dijo a los visitantes, también aquí están presentes los dioses. Bueno, pues apropiándome de eso, apropiándome de esa idea, quiero hablar de cotidianidad y reivindicarla, ¿no? Haciendo el esfuerzo de apropiarse de la cotidianidad. Es parte de lo que he leído en tu libro y de lo que creo haber compartido contigo. La cotidianidad y lo cercano como revelación del originario, no como dejación de obligación alguna, ni como pereza o debilidad, muy al contrario. Por fortuna es eso además lo que creo haber leído y lo que leo, lo que creo porque realmente íntimamente lo creo, en este libro y en la memoria de nuestra compañía, nuestro, espero, mutuo acompañamiento. Veo en Alejandro, y en no poco de los poemas de este libro, a un defensor de la vida corriente, cotidiana, cercana, esa que es constantemente menospreciada, por otra parte. Veo a quien no cede a la imposición de la actualidad que pretende borrar la memoria y la imaginación. Un tipo que piensa, que mira hacia atrás y hacia los lados, y hace que las cosas se tambaleen. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy también. Me voy a permitir destacar solo un par de ideas que he considerado esenciales de entre lo que hemos compartido a su vez en numerosas ocasiones durante estos años.
Una de ellas es la presentación de la cultura como una especie de reprimenda paternalista, como una lista de obligaciones imposible de cumplir y de la que tantos presume, bien así o bien como un listado de simplonerías obligatorias en las que todo vale y la diversión y la presencia de masas, el espectáculo es lo que lo valida todo. Una idea. Otra es la dificultad para encontrar el pensamiento, hasta el punto de que se ha puesto de moda la necesidad de ponerle apellido. Pensamiento crítico, dicen, lo llaman así ahora, ¿no? Como llaman a la pobreza alimentaria o energética o cuantas cosas, ¿no? Que para mí un claro ejemplo de verborrea fruto de esa ausencia de pensamiento. Otra idea, la presencia agobiante de la ocurrencia, la creencia absurda, el amimefuncionismo que llaman algunos. Las palabras que justo al contrario que Alejandro consiguen poner muros entre la realidad y el lenguaje. Y la última idea, la dificultad de encontrar personas que tomen decisiones, que elijan. Asunto este que tiene mucho que ver con la dificultad de encontrar verdadera disposición a la convivencia, es decir, fundamentos de la democracia. El mundo de la cultura podría aprender, quizás, porque me interesa a mí ese mundo y he visto algo por ahí, de la crítica feroz que se hacen a sí mismos los divulgadores de ciencia. Y hablo de los divulgadores de ciencia, no de charlatanes. Prueban una y otra cosa, el humor, la diversión, la seriedad, la simplicidad, la presentación espectacular, la selección de contenidos, la complejidad, y salvo excepciones no culpan a otros de sus escasos éxitos, porque son escasos, lamentablemente, sino que se revuelven, una y otra vez tratando de averiguar si en algo se equivocan y si pueden mejorar. De hecho, hay críticas muy bien fundamentadas contra quien de entre ellos ataca al crédulo, al seguidor de la pseudociencia, al seguidor de la magia, etc. En la cultura, por el contrario, al menos eso he querido compartir durante tanto tiempo con Alejandro, abundan los azotes de los lerdos, ¿no? Los buscadores de ignorantes, los eruditos de pacotilla. Normalmente son acompañados por ejércitos panchovillescos. Esto es una licencia que me tomo de Paco. Paco yo creo que haría esa palabra, panchovillescos, de expertos en no sé qué moda, en no sé qué ocurrencia que han diseñado en cualquier lugar neoexótico y que aparecen en los nuevos periódicos escaparate, en los blogs y en las cansinas redes sociales. Gente que exigen que todo vale, que rechazan la elección. Bien, pues yo puedo decir que, porque hoy estamos aquí y porque Alejandro es protagonista con su libro, que Alejandro anima a elegir y a convivir, ambas cosas. Reclama el ejercicio de la democracia, como reclama siempre el pensamiento, sin más adjetivos. Parece reclamar siempre un poco de tiempo, de sosiego, y reclama siempre el esfuerzo, la duda y el riesgo. Claro que todo eso es lo que él ofrece, ¿no? Aunque en ocasiones se queja de tener que volver a contar todo desde el principio, emplea y a veces pierde el tiempo en explicar lo que dice y lo que eso que dice no dice, documentando en su diario su postura y ofreciendo el argumento adecuado en artículos y textos que publica o comparte con muchos de nosotros. Yo al menos tengo esa suerte y lo uso, lo copio y lo plagio de forma constante. En fin, no es poesía eso que hace, esa parte que hace, pero hace con las ideas lo que hace con las palabras, leyendo de sus libros para que tenga sentido, para que no engañe, para impedir que mienta. La palabra debe ser entregada, sitiada, alimentada a pan y agua, etcétera, etcétera. Ese esfuerzo lo reclama a menudo como una vía de oportunidad, reclamar el esfuerzo como la mejor forma de ofrecer posibilidades al que se esfuerza y al que lo rodea. Y si empezamos entre todos a desenmascarar a los bárbaros que, no nos engañemos, ya están con nosotros, no vienen. Y si empezamos a exigir y a exigirnos pensar, y si animamos a nuestros acompañantes y acompañados al esfuerzo de entender, y si lo hacemos sin presentar soluciones definitivas, sin querer ganar, sin tener constantemente respuesta. No digo animar a cualquiera a leer poesía, que está bien donde está, no tiene por qué haber mayorías en eso. Digo animarnos a reconocer con quién empujar. Digo buscar comprender lo complejo, ajustando siempre las armas que cada uno posea y denunciar y atacar lo simplista. Pues dice Paco en un artículo recién publicado que para un Dios diurno es una mirada integral, acaso más real que la realidad misma, porque reúne lo que sabemos decir y lo que jamás conseguiremos expresar. Pues gracias, Alejandro, por pedirme acompañarte hoy. Algunos de los acompañantes de hoy han querido también decir o leer alguno de los poemas. Me voy a permitir empezar yo mismo, pero voy a presentar que luego dirá Aral,
y leerán Isidro y Régulo, o Régulo e Isidro. Yo tuve que cambiar mi elección de última hora, y esto es terrible, porque yo solía tocar el piano en su momento, digo en público, y elegir algo que tocar era para mí un asunto trascendente, y eso era semanas y semanas de horror. Y comprobé hace mucho tiempo cómo las lecturas a las que asisto, los poetas que leen sienten un terror parecido con las lecturas que tienen que hacer. Y entonces yo supuse que tenía que preparármelo. Claro, me preparé la que no puedo recitar. Pero no importa. Una de las cosas que tenía que hacer para poder decirlo era que pudiera decirlo. Hay algunas que me veo incapacitado completamente, así que voy a elegir dos chiquititas que dicen para mí lo que yo he tratado de decirles a ustedes. Larga tarde de verano. Larga tarde de verano, el calor pegado a la piel y vida en las terrazas. El aire que sube del mar huele a algas y a promesas. Pronto todos correremos hacia las aguas para el bautizo del hielo. Y habrá que decir otra vez, como antaño, gracias, 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 buen Dios, por las arenas, las orillas y las olas. Y al lado, el Dios surge de lo oscuro. Mensajes y ciframientos. Ahora no me atrevo a levantar la cabeza del suelo. No me detengo, me escondo. Y temo una llamada como temo a la noche. Poseo todo el temor y adivino el terror de mi debilidad. Soy el traidor. Surco la calle, me detengo. No es la hora aún, debo salvarme. Así que, Aral, por favor. Hay un muro de piedra que cierra el jardín de la casa. Hace solo unos días, después de años, he tardado años que me he dado cuenta de que no tiene puertas y de que, por tanto, no hay forma de salir. No sé qué me produce más desazón, saber que no tiene ni puertas ni ventanas que me permitan vislumbrar lo que hay al otro lado del jardín, o saber que he tardado años en darme cuenta de mi encierro. Va a leer el poema Isidro Hernández, y pensé que... Sí, acercar esto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por invitarme a leer un texto. Yo recuerdo un libro que se llama La mirada de las támaras, editado en una bellísima colección que editaba la revista Paradiso, que por cierto sacó también otros títulos igualmente memorables, ¿no? El libro de Boretti Ramírez, por ejemplo, y es un libro al que yo guardo una grata y hermosa lectura en la memoria. Así que he elegido un poema breve, número 7, de ese libro, de La mirada y las támaras. Nos daba miedo la arena mojada al amanecer, porque en ella, impresos hasta la primera ola, habían grabado los dioses sus nombres. Régulo Hernández, no. ¿Tienes micrófono? No. Baja. No, pues utiliza sí. Hola. Bueno, Alejandro me pidió también que leyera algún texto esta tarde y, claro, me hubiera gustado elegir algún texto del mismo libro que eligió Isidro, que es La mirada de las támaras.
Un libro que en parte se gestó en momentos en los que nosotros nos conocimos y al que le guardo un gran cariño, ¿no? Pero he elegido otro poema que es Tablilla para un Dios, de Memoria de la Luz, ¿verdad? Tablilla para un Dios. ¿Qué más da si es arcilla, o piedra, o flor, o verbo, o carne, o agua, o incienso, o la larga e incesante cadena de los días, o el río de las noches, o la arena, o la huella de vides o serpientes, o el polvo del camino, o el limo, el lodo, el barro? Si están ciegos mis ojos y no veo, ¿en qué materia me haces? Si están ciegos mis ojos y no veo, ¿cuál de estas nadas soy? ¿Alguien más? ¿Juan iba a leer? Gigante. ¿Juan? Lee, Gigante. Bueno, esto no estaba preparado realmente en mi caso, ¿no? Pero creo que podré elegir algún poema sobre la marcha. Del libro Un Dios diurno, Anzuelos de la noche. Felicidades también por el libro. Se me está ocurriendo que realmente, como decía don Antonio, no le debe nada a nadie realmente. Te debemos nosotros a ti este libro, ¿no? Nosotros somos los que te debemos. Gracias por tus versos. Anzuelos de la noche. Lanzaste los anzuelos a la noche, no a las aguas nocturnas en que habitan los reptiles del sueño, los peces transparentes o el temblor, sin alas de las algas. A la completa noche los lanzaste, la noche en la que flotan astros blancos. Tirabas y tirabas tus anzuelos y tomabas el hilo cenital, aire en la lenta longitud de los signos entre tus manos, aguardabas el modo en que la vibración que surge del eco hablara entre tus dedos, un lenguaje de brillos, densidades, arterias. Los anzuelos que flotan en el cerco interior de las sílabas y hacen racias al aire negro, al fuego. Te acercas a la noche con anzuelos de plata, a robar en lo oscuro los peces interiores, que son, aunque no quieras, tu único alimento. Y Carlos, para terminar esta parte, realmente me hace mucha ilusión esto, más que leer yo. Yo también le agradezco a Alejandro este libro en que puedo leer toda su poesía, releer la antigua y leer esta nueva que llevaba muchos años esperando. Y entre muchos poemas hay uno que, por el temblor del tiempo, me parece que es un homenaje a la poesía y a la vida, que van siempre unidas. Notas para A.M., que es Arturo Macanti, según me ha dicho el propio Alejandro. Hace años escribimos unos poemas. Un hombre subía y bajaba por la calle y nosotros lo mirábamos desde la ventana. Las palabras fueron saliendo solas a fuerza de contemplar al hombre que llevaba una bolsa de papel en la mano y a veces miraba hacia el cielo como si aguardase algo maravilloso y nuestro. Las palabras no significaban nada en especial porque surgían desde los pies del hombre, desde las manos,
desde la bolsa de papel. Nosotros las anotábamos cuando se lograba tomarlas entre las manos y conducirlas hacia la nariz o hacia la boca. Entonces respirábamos o masticábamos y todo fluía hacia la sangre y se levantaba como un árbol en el interior, en la concavidad secreta donde brillan los ritmos esenciales. Allí se convertían en palabras, en mudas sombras, y escribíamos el poema con esos restos de pasos. Eso fue hace años. Ahora hemos abierto otra vez el cuaderno, cerrado desde entonces. La casa ya no es la misma, ni la ciudad, ni los árboles. Tampoco el cuaderno pretendió en ningún momento organizar la memoria. Abrimos las páginas de aquellos poemas, las palabras apretadas sobre el papel, y el hombre estaba allí, frente a la ventana, con su bolsa de papel, y las palabras surgían desde sus pies y desde sus pasos, aunque no era la ciudad, ni los árboles, ni el tiempo de estar, y el hombre era solo sus palabras. Damos la palabra a Francisco León, que va a hablar sobre el libro, sobre los primeros libros sobre la poesía reunida. Pienso leer, no hablar. Leer un ensayo sobre la poesía reunida de Alejandro Kravietz. Bueno, gracias, Miguel. A ti. Me alegro que Carlos haya leído el poema dedicado a Macanti, porque me apetece saber que de alguna manera está aquí con nosotros presente. Una persona generosísima, a la que sé que Alejandro quería muchísimo, y la prueba es ese poema que está ahí, ¿no? Bueno, algunos de ustedes se cansarán automáticamente, inmediatamente, cuando empiece a leer, porque este texto que he preparado en realidad salió casi igual, hace unos días en la prensa. Así que pido mis disculpas a las personas que hayan leído ya esto. O leído, sí. En el diagrama cultural de Canarias, todos, más o menos, saben que Alejandro Kravietz es el director del Festival Internacional de Cine Documental Miradas Doc. Pero antes de Miradas Doc, y seguro que después de Miradas Doc, Kravietz ha sido, es y será siempre escritor, poeta. Iba a decir se ha dedicado a, pero me parece una expresión muy poco afortunada para relatar la experiencia personal de quien sencillamente vive y sueña en la poesía. Pocas personas, incluso pocos poetas he conocido con una conciencia tan clara de los milagros y las pobrezas del lenguaje creativo. Su visión del modo en que conviven las palabras no es únicamente lingüística, sino totalmente alquímica. Una alquimia que yo, a veces cuando hablo con él, cuando vamos por ahí en coche y tal, no le sigo, porque va muy rápido, piensa muy rápido. Y para mí es a veces milagroso, porque realmente es alquímico, en realidad no es lingüístico, es otra cosa. Su fe en la poesía y el milagro de esa fe, su fe es la poesía y el milagro de esa fe es la fundación por la palabra de una sobrerealidad que ordena la realidad misma. Su pobreza, en cambio, es el lenguaje, un sonido en forma de hacha. Digo pobreza en el sentido de que el lenguaje no le alcanza. Y digo alquimia en el sentido de que sólo así el lenguaje levanta el vuelo mágico. Todo esto junto constituye el estilema que ha gobernado en su obra. Desde luego, en La mirada y las támaras, que constituye su Bildungsroman, por así decir, es el libro fundacional de su mirada, secuencia de aprendizaje en que la experiencia del mundo, del territorio, del litoral insular, del sur de Tenerife, para ser exactos, queda cristalizada por primera vez
con sus mitologías nacientes y personales, en el sistema de una prosa cristalina y susurrante que, por su carácter mito simbólico, se inscribe en la estela de libros como Diario de un sol de verano, de López Torres, Altos del Sol, de Melchor López, o Lancelot 28 grados 7 grados, de Agustín Espinosa. Que a lo largo de esta fase fundacional haya recurrido casi siempre al poema en prosa no debería confundir al lector. Kravitz conoce perfectamente los códigos del verso. De hecho, una tercera parte de esta compilación se halla escrita en metros de variada tradición. Se pretende a menudo que el poema en prosa constituye, en comparación con el poema en verso, un recurso fácil para alcanzar sui generis, lo que en el verso se expresaría en toda su dimensión lírica. Creencia que proviene de la confusión entre oficio y retoricismo. Creencia que proviene del rechazo a asumir y jugar al gran juego. Las herramientas formales del poema en prosa son tan abundantes como las del poema en verso, quizá más, pues se trata a veces de herramientas híbridas, cruzadas. Justamente por ello el poema en prosa jamás es un espacio desproblematizado, sino problematizado en su esencia, ni por tanto liberado de las bridas de la técnica compositiva. El manejo simultáneo de los mecanismos de la composición en prosa lírica obliga a una mayor vigilancia formal si es que no se quiere caer en la mera prosa lírica. Por mucho que haya poetas que se entreguen al poema en prosa como estrategia para eludir los rigores del verso, el gran juego, nada de simplicidad compositiva ofrecen los poemas de No Manes el Cantor, de Valente, las galaxias haroldianas, los chispazos de Pierre Reverdy, el rigor desnudo de Laurent Gaspard, o los cristales perfectos de Ponch, o los himnos a la noche de Novalis. Cito aposta, claro, un par de nombres y títulos que se hallan continuamente abiertos sobre el banco de trabajo de Kravitz. El paso de los años lo ha conducido desde el modelo del poema en prosa de tipo reverdiano, más tallado y cerrado sobre sí mismo, más cristalino, más cuadrangular si se quiere, hasta un género que bordea los linderos del relato poético más improvisado, híbrido entre la estampa reflexiva y el ensayismo lírico. También a un tono más sombrío o hermético, más nocturno y mágico. De hecho, el punto de vista adoptado por Kravitz en la exploración del origen que tiene lugar en La mirada y las támaras, que como se ha dicho es su primer libro, jamás volverá a darse en sus siguientes poemarios, salvo en fugaces destellos como en La orilla del aire. El primer libro, como dijimos arriba, es obra de iniciación, como casi siempre en todo contexto iniciático, por ejemplo en Heinrich von Osterdingen de Novalis. El personaje que concentra todas las visiones posibles del espacio original es el niño que rememora y crea al mismo tiempo su paraíso. Los libros que vinieron a continuación dieron cuenta de una progresiva pérdida de aquel sentimiento de perfección diamantina del mundo original. Perdido el privilegio de la visión adánica, su lenguaje va sombreándose y reclamando formas de aprehensión del mundo cada vez más simbólicas. En La memoria de la luz, libro escrito durante una larga estancia o estadía en Francia, se dice: el cuerpo y el pensamiento eran allí una unidad completa, un árbol alto, al que trepaba intacta la palabra de los primeros días, la serpiente de una estación común. Aquellas unidad completa y claridad iniciales de la infancia son cosa del pasado. La poesía, se ha dicho, es capaz de generar realidades, o por lo menos ensanchar nuestra realidad inmediata. Así es a partir de Memoria de la Luz. En la realidad aludida en los nuevos poemas aparecen zonas de claroscuro, puntos de fuga hacia cimas microscópicas y cotidianas. El paraíso de la infancia se enfrenta también a una isla de las maldiciones. A su regreso a Tenerife en el año 2001, Kravitz escribe uno de sus libros más breves, pero también uno de los más perfectos, en mi opinión, En la orilla del aire.
En esas páginas los poemas coagulan sobre un telón de fondo que va desplegándose. El reino fantástico de la noche, la llegada del alba, el amanecer provisorio y por fin el fuego de un mediodía insular en que se buscan obsesivamente las señales del origen. Pero se trata de una secuencia sobre la que pesa como una sombra arrebatadora la sección final del libro en la que se relata la agonía y la muerte de un familiar. Ascensión. Mientras aún concluía en la orilla del aire, el poeta ya se encontraba escribiendo los primeros poemas de su cuarto y, hasta hoy, último de sus libros. Para un Dios diurno, que ha permanecido inédito entre 2-3 años y medio, ¿no? En él aún se percibe la voz del niño primordial, así es, pero su temblor es el del hombre que ha cruzado el tiempo de la existencia y ha visto la muerte y el nacimiento. Un hombre cuyo rango de indagación, por ello, en la turbia materia de la vida sitúa su obra entre las expresiones más altas y radicales de la poesía española actual. No exagero, ¿eh? En 2002 se publicó la controvertida y fundamental Las ínsulas extrañas, antología de poesía en lengua española, 1950-2000. Selección de Eduardo Milán, Andrés Sánchez Robaina, José Ángel Valente y Blanca Varela. Poco después, en el año 2003, creo, ¿no? Estuve allí, pero no recuerdo bien el año. Tuvo lugar en el Escorial un curso dirigido por Andrés Sánchez Robaina, que todo el mundo consideró, incluso el propio director, una especie de adenda a las ínsulas extrañas, una ampliación y consolidación del canon que proponían Milán, Sánchez Robaina, Valente y Varela. Las actas de ese curso fueron publicadas posteriormente en un tomo que hoy se me antoja imprescindible para comprender y mapear la poesía española actual. Se tituló Poesía hispánica contemporánea y recogía, además de las opiniones de los responsables de la edición del libro, las intervenciones, poemas y reflexiones críticas de, atentos a la nómina, Gonzalo Rojas, Jaime Siles, Carlos Belli, Américo Ferrari, Antonio Gamoneda, Genaro Talens, Guillermo Sucre, Eugenio Montejo, Óscar Hahn, José Francisco Ruiz Casanova, Giovanni Quesep, Jaume Pont, Alberto Blanco, Esperanza Ortega, Saúl Yurkiewicz y Alejandro Kravietz. Kravietz fue el único canario, aparte del director del curso naturalmente, que tuvo el honor de ser invitado a ese foro y formar parte de lo que hoy se considera uno de los momentos más brillantes de los estudios recientes sobre la poesía hispánica contemporánea. No fue invitado por ser canario, o no solo por ello, sino porque en su voz, en aquel momento, en que ya había dado a las prensas 2 libros de poesía, sus 2 primeros libros, recibido el premio de poesía Pedro García Cabrera en 2001 y publicado abundantes estudios literarios y traducciones en revistas especializadas como Revista de Occidente, Cuadernos Hispanoamericanos, Quimera, La Rosa Cúbica, Revista Atlántica, La Venezolana Poesía, las francesas Aire y Amadís, el anuario también publicó en el Anuario de Estudios Atlánticos, también en Ínsula, en la catalana Transversal, en fin. Había conseguido ya a esas alturas su voz, dibujarse a sí misma con claridad y alcanzado una primera maduración nada común en la poesía joven de aquella hora. Pero volvamos a Para un Dios diurno y terminemos. En primer lugar, prescindiremos de preguntarnos ahora qué cosa es o significa para Kravietz un dios, o los dioses que pueblan sus poemas a partir del segundo libro. En La mirada de las támaras, por cierto, solo aparece la palabra Dios una sola vez, y fue el poema que leyó Isidro. Pero tiene un sentido, claro. Para la tribu de niños de La mirada y las támaras, el mundo es todo en sí una gigantesca hierofanía que no precisa ser justificada con la presencia individual ni corporal de dioses. Solo a partir de Memoria de la Luz
cuando se abandona el paraíso de la infancia, el autor siente la imperiosa necesidad de ir poblando poco a poco su mundo imaginario de dioses. Dioses, es importante indicarlo, sin nombres, sin adscripción religiosa, suerte de panteísmo anónimo unas veces, suerte de politeísmo anónimo unas veces, o de sentimiento panteísta del mundo otras. Y iba a leer un poema, pero me lo pisó nuestro querido amigo Raúl. Pero bueno, podemos seguir. A pesar del título, para un dios diurno, y también por ello mismo, se trata sin duda del libro más nocturno y a la vez más celebratorio de Kravets. Los dones de la noche, sobre todo la honda soledad estelar del hombre que mira al cielo nocturno, se equiparan, acaso por primera vez en su pensamiento poético, a los dones del día. Ambos polos caminan hacia una convergencia de contrarios: el mal y la belleza, la luz y el vacío, el dolor y el apogeo. Todo es celebrado en un lenguaje que parece haber superado sus propias medidas, un lenguaje de unidad. De tal convergencia, en fin, surge la posibilidad de una nueva imagen para nuestro espacio insular. Kravets no es poeta de abstracciones voluntarias, ni de emociones desbocadas, ni de florituras estilísticas, ni de sentimentalismos. Su fraseo puede resultar sobrio, pensativo, soturno, que diría Juan, reticente, pero solo porque la energía es concentrada por el autor en otra parte, en la forja del mejor regalo que nos puede dar un escritor. Una imagen nueva y habitable de nuestro propio mundo diario y cotidiano, algo real. Cuando leemos sus poemas, sobre todo cuando los leemos en voz alta, nos vemos enseguida caminando tranquilamente por unas islas que son, en efecto, zonas ultrasensibles del mundo. No es poco. Para un dios diurno, ofrece la verdadera gracia de la poesía, la creación de una mirada integral, caso más real que la realidad misma, porque reúne lo visible y lo invisible, la alegría de la luz y el abismo del fondo, lo que sabemos decir y lo que jamás conseguiremos expresar. Gracias. Por fin te dejamos hablar. Bueno, yo quisiera comenzar, claro está, por agradecer a todos que hayan estado compartiendo este momento conmigo, que es un momento, ya lo he comentado en alguna ocasión, muy inesperado para mí. Y además, precisamente por eso, he buscado en esta presentación este fabuloso acompañamiento. Porque es cierto que por cuestiones que no vienen al caso, pero que se han dado en una trayectoria vital que ya va mediada, hubo un momento de cierto desencantamiento de la idea de volver a publicar. De hecho, el silencio último desde En la orilla del aire hasta ahora es de casi 10 años sin haber publicado ningún libro. No he dejado en ningún momento de escribir, pero consideré, llegado un momento, que el diálogo que trataba de mantener con el mundo a través del lenguaje era un diálogo que podría reducirse a un trabajo de cuaderno y que no había a lo mejor necesidad de comprender. A Valente le preguntaban en una entrevista hace ya pues casi esos años
en qué manera pensaba él en sus lectores cuando escribía, y él respondía, yo creo que muy honestamente, es decir, con toda la honestidad, que el lector se extrañaba, ¿no? Había un extrañamiento cuando le preguntaban por el lector y decía, no es eso, no es así, no es el lector, es una manera de conocimiento, y escribo para mantener esa relación con el lenguaje, para poder hablar con el lenguaje y con el mundo. Y de algún modo el trabajo, cuestiones que, como digo, no vienen al caso, pues me habían llevado a asumir una actitud parecida. Y ahí es donde viene el acompañamiento. Todos estos amigos que han leído han insistido a lo largo de 10 años que no debía ser así. El primero, Miguel Martinón, que me ha ofrecido el espacio en Cámara Clara. Paco León, que me acompaña desde siempre en esta tarea del escribir y en la discusión en la que el escribir muchas veces se convierte. Leopoldo, con el que hablo muy a menudo, como decía, de gestión cultural y de cultura. Mi familia, están hoy aquí mis padres, mi mujer, mis hijos, Juan Gopar, Juan Fuentes, Régulo, Fátima, Ismael, Isidro. Me decían que había que publicar y sin ellos probablemente este libro no se hubiera publicado. Sin embargo, tengo que decir también que el día en que fui a la editorial y a preguntar cuándo podía haber ejemplares del libro y me los pusieron ya en la mano, en ese momento tomé conciencia de que estaba en la alegría, en una felicidad suprema. Y era un regalo que ellos me habían dado, por eso hablaba del acompañamiento, me lo habían dado porque yo no me lo iba creo que no me lo iba a permitir. Estoy, por lo tanto, realmente muy feliz de estar aquí hoy presentando este libro. Estoy, como digo, en la alegría. Y bueno, antes de pasar a una breve lectura, porque ya llevamos un rato aquí, me gustaría simplemente comentar dos cuestiones en relación con mi trabajo en el ámbito de la poesía. Para mí esto no es otra cosa que, ya lo dije antes rápidamente, una relación y un diálogo que se produce a tres entre el mundo, el lenguaje y el que escribe. Yo creo que tenemos en nuestro país y en la actualidad, a lo mejor es una cuestión de la hora y del presente, una mala relación con la realidad. Tendemos a limitar lo real. Yo siempre he creído que en el ámbito de lo real se debe incluir siempre las producciones del lenguaje. Un poema es tan real como un árbol. El Quijote, para mí, es más real que Carlos V. Es a eso a lo que me refiero cuando digo que las producciones del lenguaje están incluidas en el ámbito de lo real, y en esa relación con el lenguaje la realidad puede ser ensanchada, puede ser abierta. Por eso han hablado de mi poesía como una poesía que mira hacia lo cotidiano, pero cuidado, cuando yo hablo de lo cotidiano, a lo que aspiro es a demostrar que en lo cotidiano no existen cosas pequeñas, que lo cotidiano encierra la maravilla, la excepcionalidad, que no existe el ciudadano anónimo, que no todos tenemos nombre, que no existe esa realidad mediocre. En el momento en el que el lenguaje se sitúa, el lenguaje, el que sea, el de una cámara de fotografía, el de la relación entre el lienzo y un pincel, una cámara de cine, o el lenguaje del poeta, desde el momento en que se sitúan a la distancia adecuada, al espacio correcto,
lo cotidiano se transforma en excepcionalidad. Y esos son mis dioses. Esa es la aspiración, no hay más. Esa simpleza, esa relación, ese diálogo que se va produciendo con el territorio, con la contemplación, con la mirada, con una nube, con un árbol. Ya está, es que no hay más realmente, es eso. Y eso es lo que está, espero, es lo que está aquí en Para un Dios diurno. Voy a leer algunos poemas rápidamente y con eso terminamos este día que para mí es ya memorable. De La mirada y las támaras voy a leer un solo poema, un solo fragmento de uno de los poemas que de algún modo crean el territorio en el que luego mi poesía se ha movido a lo largo de los años. Es de la tercera sección, que se titula El lugar, diarios, y es la primera sección. Dice así: molinetas acabadas, murallones de tosca dorados, hileras de tomateras y de cañas aún en pie, restos de telas, una tarjea que bordea la montaña hacia la mitad, la pista que no tiene fin, el camino que se pierde entre las dos montañas, las erizaderas junto al mar, un dado blanco en la llanura, la oscuridad dentro de la casa deshecha, las támaras iluminadas, la voracidad del sol, el libro apoyado sobre la mesa, la madera requemada de la contraventana, los pecios que llegan a la costa cubiertos de rémoras, el cuerpo desnudo de la ondina escribiendo en la superficie del agua desde dentro, un cuerno de cabra medio enterrado en la arena, el talismán, los tarajales atravesados, las letras sobre la playa húmeda, una cría de gaviota con un círculo rojo entre las alas, el hombre que camina. De Memoria de la Luz voy a leer algunos poemas de la última sección del libro, que es la que da título al conjunto. Este es un libro escrito, como decía antes Paco, después de una larga estancia en Francia, y la idea de hacer un canto sobre la memoria de la luz tiene que ver con el paisaje, el clima y el lugar en el que pasamos casi 6 años en un momento dado, y que estaba habitado por una luz oblicua que alcanzaba el día apenas unas horas. Y mana desde el gris la lluvia. Entre lo oscuro vuelves, al lugar llegas, otra vez en lo oscuro, en la mañana vuelves, ninguna luz ilumina el camino, solo la sombra breve en la mañana, breve la sombra guía tu cuerpo, que ha nacido en lo oscuro y permanece ciego. Breve la sombra guía tu cuerpo en la mañana, hacia el lugar, hacia ese lugar que el oscuro día que se abre no contaminará de grises nubes, de nieblas ciegas, de grises lluvias, hacia el lugar donde la luz, su salva en la mañana, quebrará la ceguera, arrojará sobre tu cuerpo exhausto la transparencia en la mañana. En los espinos, junto al muro, silba el viento. Si escucharas lentamente su aullido en los espinos, su aullido al golpear el muro, fieramente sus voces al doblegar los juncos, las espigas. Si escucharas al viento en los espinos, comprenderías finalmente el sentido del lugar, el sentido del camino tallado en el confín del páramo, comprenderías la oscuridad, la noche necesaria y el silencio secreto de los dioses y el mar. Avanzas el camino junto al muro que linda con el mar y la tierra,
Mira hacia el lugar, cara a cara mira el árbol sin sombra, crecido sobre el muro, lámina de nada viva, pergamino que el tiempo antiguo teje sobre el tapiz de piedras. Cara a cara mira el tronco casi seco, casi piedra, y las hojas casi piedra, y la luz casi piedra viva. Cara a cara has de mirar la delgadez, el leve declinar de las ramas, has de ver la victoria, la piedra, camino ya del tiempo. Lentamente la herida de la luz se abre paso, la claridad tan leve, el aire fácilmente, no se doblega fácilmente, no abre el aire fácilmente su estancia, a la luz no abre el día un breve paso, y queda solo un resplandor lejano allá sobre el oscuro mar, un tremor que dice en la mañana, en los espinos, que dice ser en la mañana, memoria de la luz. De La orilla del aire, libro celebratorio en la vuelta a las islas, en el reencuentro con aquella luz, voy a leer también algunos fragmentos sueltos. En primer lugar, el que lleva el número 6. Las mujeres de los pescadores no tienen nombres griegos, pero se llaman también Calíope, Catina y Eoana. De pie en la arena sobre el paseo, limpian el pescado. Una caja de madera, un cubo verde, un cuchillo de mango blanco manchado de la sangre espesa y salada de los peces y una bolsa de plástico en la que husmean los gatos. Alrededor, mujeres de luto, rostros arrasados por la escritura del tiempo, por el tapiz de las piedras y la intemperie, ágora poblada por pañuelos negros sobre cabello oscuro. Vigilan el ir y venir de las pesas en la balanza, negocian precios, pagan en silencio con piezas que toman de monederos fieramente estampados. Hay agua sanguinolenta en el cubo, hay navajas agudamente guiadas, hay peces rojos sobre maderas oscuras, hay rosas de sal que estallan sobre el suelo de cemento, hay una niña de claros ojos que vuelve del mar con un cubo cargado con agua transparente. María, Candelaria, Juanita. Esta es la tierra fértil, la tierra de las imágenes, la tierra abierta a lo visible hasta su fin, y en las montañas los hombres esculpieron en claras terrazas por las que gira el grito del sol los surcos de un lenguaje hecho de hebras de luz y dioses. Escritos de los hombres sobre la pátina del mundo, los renglones secretos ofrecidos a los más altos seres para que no se alejen, para que sigan ofreciendo a la tierra el regalo constante de su epifanía. Y para terminar con este libro, el fragmento número 24 dice así: el sol de los muertos en esta vocación del aire por ser fruto, alianza entre el aire y la visión, sosiego que se enseña a sí mismo hasta el silencio, viento de luz que nada esparce y que solo mueve las ramas de las palmas en lo alto de las terrazas, tiempo de tregua en que los dioses destructores y los dioses constructores se sientan a la misma mesa para compartir el mismo pan robado a los hombres. Y de Para un Dios diurno, el libro que permanecía inédito hasta ahora, voy a leer también algunos fragmentos, no de todas las secciones, pero me lo van a permitir porque es el libro el que había tenido oportunidad de compartir hasta ahora. La primera sección del libro se titula La Alameda Invisible y forma parte de uno de los diálogos más fructíferos, uno de los privilegios con los que contamos los poetas, que es la pintura. A lo largo de estos años he mantenido un diálogo muy importante con las artes plásticas
Y en alguna ocasión, por encima del ensayo y de la nota, algunas de esas relaciones se convirtieron en poemas que han venido a esta sección de la Alameda Invisible. El primer poema que voy a leer, el primer fragmento, forma parte de Imágenes del Despertar y tiene que ver con los dibujos de Lanzarote de Paco Acosta, que creo que está por aquí con nosotros. Los elementos esenciales, los necesarios, están ya ahí, están siempre en una espera en llamas. Un poco de tierra, unos volcanes, matas y muertes, las escorias, las piedras, las acariciadoras nubes, el horizonte. Y luego el calor, un calor inexpugnable que lucha con escorpiones y cigarras, con langostas y exquisitas aves del extremo del mundo. El ofuscado ojo entregado a una luz maullada que reverbera en la maulladura, en la cicatriz, en la herida de la piedra y de la sombra, en la herida, en la piedra, en la sombra. Y luego un hombre que sale de su casa, de su límite, de una linde, un conquistador de desapariciones, que busca perderse, busca el extravío, el instante en el que todo desaparece, en el que todo comienza a formarse de nuevo. Busca volverse sombra en la piedra, ser en la herida, encarnar una cicatriz y ver entonces en ese lugar, ver con la mente clara del mundo un mundo desvanecido en el sol, comprender en eso que el día no levanta desde las cosas, en lo que realmente no está, en un número sin cifra, en ese polvo de nada, esa seca niebla, ese espacio que vibra por un momento, que surge y desde las piritas hacia las aulagas y que se fija precisamente en el momento en que se juntan presencia y presente, en el momento en el que presencia y presente construyen una morada, un estado de recepción. Antes de Osorio está dedicado a Jun, que es el nombre bajo el que pinta y hace grabados y dibuja Paco León. Jun es uno de los personajes que en esos viajes o tránsitos que hacemos en los coches, a veces Paco y yo, pues han ido apareciendo, igual que apareció Ricardo María Cardoso, como heterónimos, como escritores, como juegos. Y Jun vive de las rentas, es decir, proyectamos ahí algunos de nuestros deseos, vive de las rentas y habita en una finca. Y el último poema de Antes de Osorio dice así: liban moscas en mis llagas, Berenice, beben largos tragos transparentes, yo las dejo abrevar en mi sangre espesa, el cosquilleo de sus patas sobre la piel abierta. Las alimento con mi cuerpo igual que un Cristo de barro que naciera, revolotean a mi alrededor y se posan leves en las heridas y liban. Cuido de mi rebaño de moscas. Me ocupo de que cada día sangren mis escaras un poco. Aprieto las fronteras de esta herida del mundo que es Osorio y beben como las moscas los hombres de mis llagas. Diálogos de la necesidad, y leo el primer fragmento de ese poema. Tiene que ver con un regalo que en un momento dado me hizo Andrés Rábago, el Roto, al que conocimos en Francia en su momento, y muchos años después de aquel encuentro me escribió para decirme que tenía unos grabados y la oportunidad de hacer una carpeta de autor y que le gustaría que los poemas fueran míos. Y de ese diálogo surgió Diálogos de la Necesidad. Los grabados que envió Andrés Rábago tenían como motivo a un hombre que está suspendido, no se sabe si buceando o durmiendo o es un ahogado en un mar,
y rodeado por una cuerda que no lo ata, pero sí lo cerca. Esa imagen del nadador o del contemplador o del muerto, pues es una imagen potente para aquellos a los que nos gusta el mar. Y Diágonos de la necesidad habla de esto y establece ese vínculo entre la tierra y el agua, una idea del mundo visto desde el mar. Dice así el primer fragmento: las paredes de ceniza de este silencio construyen su laberinto. Pedregales oscuros, tierras rojizas, rocas blancas y juncos que crujen asusados por la mente del fuego y un oscuro deseo de arder. Tierra, llaga, lugar donde una herida y la lluvia son lo mismo. Las cabras mascan millo crudo, crepitar de cientos de mandíbulas moliendo el grano, rasgando fibras. Cantos de gallos perdidos, animales desorientados cruzan los caminos, beben en los pozos de fuego, abrumados, inalcanzables, estelas de sal, pelaje del agua, secos zumbidos de molino de piedras bajo el sol, agudos que rompen la luz una y otra vez, piedras labradas por viento y arenas sin nudo, pálidos filamentos del fin del mundo. Y el mar que viene y va hacia la nada en su propia noche, el mar entero flotando en un solo cuerpo anudado al aire. Prados ardidos y pirámides de piedras amontonadas bajo piteras iracundas, aulagas amargas, lenguas que besan la sal y muerden el grano, inmenso osario del tiempo, cenizas de años y de cuernos y perros silenciosos que observan erizados y enseñan dientes negros en la puerta de una hacienda pobre, casa del magma, morada en que se enseñorea el fuego, nopales maduros, agrios bajo la sal del mundo, bajo el sol sin día, en columnas elevadas de silencio, altas y sedientas. El aire va a beber aquí en las alas del pájaro que lo devora, en las palabras de los hombres que lo beben con avidez, en la propia sed del día. Masca su sed el ave, masca su hambre, alto osario de incienso, hierbas aromáticas que arden para nada, crujen en las bocas estrellas amarillas, piedras de sol retumban en las rocas y en el aire agrietado, lo elevan al viento, lo elevan al límite, desde la cabra al astro, desde el cabestro al negro agrio. Un día y otro día en este silencio y otro día. Cruje la hierba, el millo, el ala del pájaro que mira fijo en el cielo, hacia la nada, hacia el tiempo. Y el mar que viene y va largamente hasta otra orilla, el mar en el que un cuerpo reposa ceñido a los cordajes de un nuevo día. El nadador se vuelve hacia su centro. Por último de esta sección, y ya paso a la parte final de la lectura, y la luz en el rofe tiene que ver con la pintura de Pedro Talló y además tiene que ver también con el cielo y con los cielos de Lanzarote. El fragmento segundo se llama Noche insular. Noche insular, jardines estelares. Cultivo una parcela de estrellas, las pastoreo, las protejo desde aquí abajo y procuro que la plantación prospere. No está en mi ánimo enriquecerme con este negocio, si acaso volver sobre mis pasos de cuando en cuando y abandonar cualquier esperanza de saber un día. Aquella pequeña mota que se convierte en la flor de estrellas blancas flotando en una inmensa concentración de vacío. Allí sucedes tú, noche insular. Me basta la contemplación. La mirada riega mi parcela con un agua muy clara que destila la admiración y el asombro. Yo simplemente las miro, oh noche, recostado en el mundo y envuelto en la leve manta de este viaje. Ellas respiran para mí, vibran dulcemente en mis ojos y parecen agruparse en mi honor para mi placer, bajo formas certeras. Ellas me agradecen de este modo mis cuidados de honesto y fiel jardinero. Reposan tranquilas en su jardín y aguardan a que llegue y las alimente. No sé qué se dicen, pero cuando después de un instante de animada charla al fin callan, aunque hayan advertido mi presencia antes,
parecen conjurarse y trazan para su cazador la imagen de una flecha que se dirige a la mente pura del mundo. Sé bien que arden allá arriba y que cada día, para que yo las pueda ver, entregan una enorme cantidad de la energía que las agota. Este hecho no me apena, porque ahora las cuido desde esta pobre parcela de rofe negro y sé que mi muerte no acarreará su asilvestramiento. Siempre existe una mente que es un ojo dispuesta al escrutar en las esferas para elegir su jardín y reposar allí en la mente de los astros, la mente adormecida del mundo. Así sucedes tú, noche insular, jardines estelares. Y ya para ir terminando de la sección que se llama Para un Dios diurno, que da título al libro, que da título a su vez a esta colección de la poesía publicada hasta ahora, voy a leer algunos fragmentos, algunos poemas de dos o tres de las secciones. De la sección que se llama Entre la Aurora, voy a leer el poema que se titula El cuerpo en la llama. En el acantilado el hombre que ha nadado sereno entre las claras palabras que construyen la existencia y mira ahora hacia el mar, al horizonte extremo en donde luz y sol hacen morada. Ese hombre que tan lento ha deslizado el cuerpo por la llama de un fuego de animales y altas nubes, ese hombre que mira hacia el poniente, ese hombre silencioso, que extiende los cordajes de su mundo, pronuncia para él mismo palabras que resumen un saber. Son palabras sencillas, en el límite extremo del sentido, palabras como sol o limonero, palabras que son sol y limonero a la vez, como en una escala de agua, como en la unidad cierta de agua y cuerpo en la brazada. Sol, limonero, cuerpo, son las palabras que recita, las palabras que hoy al sol del mediodía bastan para admirar la piedra clave que otorga la belleza de este mundo. Y los pobres dioses. Los dioses no respiran en el aire, como lo hacen los hombres. No juntan sobre el pecho sus transparentes manos, como lo hacen los hombres en el día de su muerte, ni padecen el hambre o el dolor. Pero ante quienes en silencio pasen en las brisnas del tiempo, en las sombras del árbol, sin comprender apenas ese oscuro vacío tan completo del no saber el paso de los años o la preciada muerte o la sombra de un niño entre las albas aguas, sienten que excavan duros los dioses en las cuevas del río en que ellos bañan lo que ignoran. Los dioses no respiran en el aire, pero temen al hombre como a un ser superior. No conocen la muerte ni el dolor, los pobres dioses, que solo en los más pobres de los hombres se miran como en dioses. De la sección que se titula El Dios surge en lo oscuro, el poema Desvelo y desvelamiento. Subo a la terraza y escucho las campanadas de un reloj lejano cuyo sonido me regala el silencio de la noche. Son las 4. Es una noche clara, pero esto lo he dicho ya. Se contempla el cosmos y se percibe la vía cruzando el firmamento en su península. Si la mirada se concentra, puede penetrar la noche y ver astros más allá de los astros. Las oscuridades que me declaran se hacen fiestas. El cuerpo entero está excitado y me descubro sonriendo a la noche como tomado por un entusiasmo angélico. Aquí está el otro que te mira, estoy aquí, te veo, háblame. Trato de evitar todo conocimiento y no descubrir la osa, el can o buscar el lucero. De pronto cruza un fragmento celeste una estrella, luego otra y luego finalmente una más en un recorrido de un arco completo.
Agradezco a los cielos el rumor de las esferas, la callada oscuridad, el serpenteo icónico y el levísimo crepitar del tiempo en el espacio claro de la noche. Y me retiro tranquilo a las habitaciones, sabiendo que el otro contesta que está allí y que me he desvelado para él, que quizá me llamó en el sueño, me tomó en sus brazos transparentes y me condujo arriba para que contemplara la noche, el día de la noche, y todo el desvelamiento, todo lo que en esta noche tenía que decirme. 1, 2, 3 líneas sobre la superficie oscura, sobre los instantáneos fulgores. No es poco para el otro, no es poco para fundar un reconocimiento. Y ya, para terminar, de la sección terraza, voy a leer 3 poemas y con eso terminamos y les agradezco la escucha. El primero se llama Árbol. El árbol que florece en la terraza quiere decirme cosas que no sé. Me observa cuando ciego a cualquier construcción del mundo, metiendo sobre el suelo y miro a lo alto y callo en mi ceguera el temor de ver y el temor de tanta noche sobre la noche. Me observa, quiere darme una palabra, un asidero verde y un aire que no existe, vibra en las claras ramas, acaricia las hojas con los extraños ritmos que escucho en la ceguera. Aumenta la ebria calma. El negro es un negro verdadero. El árbol me regala un centro en la raíz. Desciendo por la noche de la tierra al aire más extremo. Tendido sobre el suelo, el árbol quiere hablarme, y yo muerdo en sus hojas, me incorporo a su savia y confío en su dádiva mientras la noche cierra la terraza. Desciendo levantándome hacia ramas y raíces indistintas. Contemplo, escucho, corro las cortinas y el ritmo es ahora el cuerpo y es ya el árbol. La terraza. Hermosa es la terraza, todo el aire está en ella y abandona en mi cuerpo un dibujo invisible. La terraza me lee como a través del aire y me dice en secreto la canción que no sé. Hay palmeras y nubes y montañas lejanas y está próximo el mar y mi voz y mis manos y mi propia mirada que cercando la escucha se contempla en espejo. Saber y no saber en la terraza es fácil, es mi rostro y el aire y es lo que no se ve. Y para terminar, el pez del fondo. Las 2 gaviotas sobre la roca esperan al pez del fondo. Plataneras, invernaderos, altos bancales, líneas de sombra y líneas de sal, agónico murmullo de oleaje lejano, filas de hoteles, plásticos y piche, espumas blancas sobre la arena negra, casas alveadas y neumáticos, pájaros de sombras y palmeras y todas las euforbias y las algas, filamentos y redes y pescadores, rocas saladas en charcos brumosos, musgos, guías, faros, alargadas nubes del verano, líneas eléctricas, restos de barcas y restos dejados por los barcos, un cangrejo que repta hacia el agua, un cangrejo en la luz ahogado, roques, riscos, rejos de pulpos, rascáceos, areniscas, explosiones, nudos de lanchones, inquietos fondos del mundo, hoteles, avenidas, hoteles, 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 pañuelos, heces de perros junto al agua, en charcos brumosos, musgo, amarras, el noray. Que venga, que venga, que venga el pez del fondo. Que venga, que venga, que venga y se lo trague todo. Que venga, que venga, que venga, que se hunda en el hoyo. Que venga, que venga, que venga el pez del fondo. Muchas gracias.